en la fotografía aquí sentadita con el doctor Eduardo. Y nos escriben, nos envían saludos desde el estado Sucre, que por cierto estábamos conversando de las bondades de ese Un estado muy hermoso querido y muy estado. bello, sí. Desde Cumaná, la primogénita del continente, Juan Caguana, por acá nos escriben desde San Antonio de los Altos, estado Miranda, y dice, Venezuela debería impulsar la producción de carne cultivada en laboratorio, que es mucho más amigable para el medio ambiente que la ganadería. @vegano terra nos escribe ese comentario en Instagram. Doctor, y en Twitter también nos comentaba, a través de esta cuenta en la red social, la importancia de no etiquetar. Nos decía, tanto un sector como el otro lo que hacen es polarizar. ¿Y qué daño nos ha hecho al país? Vamos a abrir ahora el Twitter y lo busco de inmediato para ustedes, el comentario que nos hacían también por esa cuenta Constantino Montesinos. La descalificación nos hace mucho daño. Quienes no participamos en las primarias somos descalificados por creer en otras vías para escoger un candidato. Hay mucha inmadurez y los extremismos no son buenos. Y como decía en otro comentario, antes de irnos a la pausa, hay otra persona que también nos decía, aquellos que están como otros candidatos son unos alacranes. Y hace referencia a algunos nombres de dirigentes de partidos de la Alianza Democrática y otros. Invito a los venezolanos a pensar en grande. La política de las etiquetas es una política mediocre, chiquita, subalterna. Hay que trabajar por la unión de los venezolanos, alrededor de un ideal. El ideal es el progreso, el desarrollo y el bienestar de la nación. Muy bueno ese comentario que hace Constantino Montesinos, que debe ser del Tocuyo, del estado Lara. Bueno, pues mire, el país necesita un ambiente de unión. Solo la unión nos hace grandes. No sé si terminé de decir en el espacio anterior, las dos cosas que tiene el gobierno a su favor son la abstención. Por eso, mientras menos abstención, más difícil le resulta al gobierno reelegirse. La abstención y la atomización del voto opositor. Del voto opositor, ahí nos habíamos quedado. ¿Cómo se logra el consenso y la unión? Presentando un programa atractivo con un candidato o una candidata. Y voy a hablar del tema de María Corina, porque no quiero que quede en el aire algunas dudas que se ven reflejadas allí. Yo siento un gran afecto, un gran respeto y una gran admiración por María Corina. Admiración porque es admirable la lucha que ha dado y que la ha llevado a ser en este momento la figura más importante en la oposición venezolana. Lo lógico es que la inhabilitación se levante porque la inhabilitación es arbitraria. Ahora, ella en la primaria salió con dos grandes responsabilidades sobre sus hombros. La primera es ser candidata de un sector importante de la oposición. Y la segunda es ser líder político. Como líder político, María Corina, pienso yo, debe dar toda su contribución para garantizar que los venezolanos en el año 2025 amanecemos con un nuevo gobierno, con ella presidente o con alguna otra fórmula, pero en todo caso que se produzca el cambio que Venezuela necesita y reclama. Y en todo caso, de no ser ella, ¿cuál cree usted que debería ser la fórmula para encontrarlo? Que ella lo señale a dedo, que lleguen a un consenso entre diferentes partidos. Ella tiene una importancia muy importante, su opinión no es la única, pero es una opinión sumamente importante, porque se ha colocado en una situación. En el pasado tuvimos, por ejemplo, el caso del señor Guaidó. Hubo un momento en que tenía un gran prestigio y una gran autoridad. Hoy no es el caso, pero también lo tuvo Enrique Capriles de una manera reiterada, porque estuvo en varias oportunidades como candidato presidencial. Lo tuvo Henry Ramos cuando se ganó la Asamblea Nacional, como se ganó, y desgraciadamente no se procedió bien. Yo le pido a Dios que ilumine a María Corina para que contribuya, bien sea logrando que se quite la inhabilitación, que es lo que yo creo que debe ocurrir, porque esa inhabilitación es contraria a derecho y la elección no será respetada ni respetable con ese tipo de procedimiento. Ahora bien, el año 2025 es el año del cambio. Este año tenemos que terminar con un nuevo gobierno. Ojalá el primer domingo de diciembre elijamos un nuevo presidente. No un gobierno para perseguir a nadie,
no un gobierno de venganza ni de retaliación, un gobierno que convoque a la unión de los venezolanos para construir una Venezuela grande. Ahora, doctor, hay otro mensaje ya en otro tono, no es un usuario con un nombre y apellido, sino que bajo el seudónimo de Rata Tweets nos escribe lo siguiente. Y él dice, cuando ven Globovisión, ven es un elegido por el chavismo como opositor, donde todos los días el mensaje siempre es impunidad y salvemos a Maduro. ¿Qué opina usted cuando llegan comentarios también de este tipo? ¿Cree que el mensaje es mal interpretado? Porque pues usted ha dejado muy claro su posición contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Yo podría despachar esa pregunta diciendo que yo con ratas no discuto. Pero déjeme agregar otra cosa. Hay un cuento famoso de un pleito que hubo entre un burro y un tigre. El burro decía, el césped es azul, y el tigre decía, no, es verde. Fueron a hablar con el león, y el león le dio la razón al burro. Y cuando el tigre le reclama, le dice, es que yo te quiero castigar a ti, porque ¿a quién se le ocurre estar discutiendo con un burro? Y lamentablemente este tipo de situaciones se presentan en las redes sociales a diario. Detrás del anonimato, entonces se despiertan los instintos más subalternos, más bajos, y entonces la gente usa un lenguaje impropio. No, señores, hay que pensar en grande, hay que amar a Venezuela, hay que trabajar por amor a Venezuela y hacer el esfuerzo para que el país salga de esta crisis tan profunda. El llamado, pues, que también hace el doctor Eduardo Fernández a mirar muy bien también, ¿no?, las redes sociales, el tema de la polarización, dejarlo de lado, no a la cultura de las etiquetas, sino al debate, señores, de las ideas y como les pedimos en este programa, con respeto, con argumentos, donde la importancia por escuchar al otro nos haga llegar a entendimientos por nuestro país, Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros.